Z4, Z4, K, F2, Z. Este es para el M2. Y para el M1 es W, 2, Q, H, A, K y D. Todo es minúsculo. ¿Ya? Por favor, confirmen los que quizás no han colocado su... Bien. ¿Quién es su primera clase para los que están aquí? Primera clase para ustedes. Muy bien. ¿Ustedes ya han pasado clases de Fisio 1 el anterior semestre o están viniendo de otro semestre? O sea, de otra gestión. ¿Cómo está? Llegando. De otra gestión. Están retomando la materia. Bien. Okay. ¿Con quién han pasado teoría? ¿Conmigo o no? No, ¿Perdón? ¿Varón o mujer? Varón. Bien. Ok. Ahí está la clave de los dos grupos. Bien. Vamos a entonces empezar la clase, ¿ya? Y vamos a seguir con el capítulo 39. Bien. Quiero comentarles lo siguiente, que el día lunes de la próxima semana, creo que con uno de los grupos, ¿no? Y el día martes con el otro de los grupos hay examen, ¿sí? Es de práctica de los capítulos 38 y 39 de los que estamos haciendo. Así que te puedo tomar atención. Entonces, ¿no? Capítulo 39. Me ruego silencio. ¿Sí? Antes de que me olvide de conocerme todavía. Mi nombre es Pablo Salvatierra. Así que, por si acaso no me conozcan, por lo que me conozcan. Sí, así que conmigo vamos a hacer teoría. Que no puedo ir atrás y decir, ¿ya? Todo lo que hemos hablado. Pero el libro oficial es Gaico. ¿Ya? ¿Y alguna duda? Ustedes no han estado evaluados con la guía metodológica, ¿correcto? Bien, solo quiero recordarles a todos los que son nuevos, incluso a ellos, porque deben saber. ¿Sí? Ha cambiado esto, la teoría es igual al 40%, la práctica es igual al 40%, y hay un examen de conocimientos previos que es igual al 20%. Todo eso sale de nota 100. Eso quiere decir que la teoría casi vale igual que la práctica, pero hay un examen, aparte del 20% de conocimientos previos de Fisio 1, anatomía, histología, todo lo que es anterior. Así que tomen en cuenta esto, por favor. ¿Ya? Libro oficial Gaico. ¿Ok? Y en la práctica y en la teoría estamos juntos. Bien, solo para si hay alguna duda me preguntan después. Capítulo 39, ¿estábamos en qué? En circulación pulmonar. ¿Correcto? ¿Hasta dónde hemos avanzado? ¿Me podría decir? Hasta la braquial Circulación nutriz. Bien, ok. Entonces, solo para repasar, estamos avanzando la unidad temática del sistema respiratorio, fisiología de los sistemas respiratorios. Y dentro de esta unidad temática es importante destacar qué papel cumple el aparato respiratorio en todo este proceso. No se olviden que respiramos para algo muy esencial. ¿Y respiramos para qué? Para proveer de oxígeno a nuestras células, ¿sí? Y garantizar un metabolismo eficiente. ¿Quieres que te diga algo? Esta es la base de la fisiopatología. Solo esto, esta fórmula que te la voy a poner aquí y que te la voy a recordar por si acaso, ya, esta fórmula es la base de todo lo que es la fisiopatología. Si esta fórmula no se da como tal, ¿qué es lo que se produce aquí? ATP más qué? Más CO2 más qué? Calor. Más calor. ¿Más qué? Más hidrógenos, que es lógico por la neutralización con el oxígeno de ese hidrógeno plutónico se forma agua que se llama agua endógena, ¿ya? Esto se altera automáticamente, todo se va a alterar. ¿Y qué se va a producir? Prácticamente lo que es una inflamación celular. No te olvides que las células que no producen ATP se inflaman, no funciona la bomba de sodio y potasio. Las células que no reciben oxígeno, producto de esta función del sistema respiratorio, pues tienen todos estos elementos y mira cómo afecta incluso en la producción de hidrogenados. Cuando el organismo y las células entran en un metabolismo anaerobio, empiezan a producir otros elementos y otras sustancias que son radicales libres que van a afectar precisamente su metabolismo. ¿Y qué pasa con una célula que no tiene una buena provisión de oxígeno?
hace anaerobismo o se muere. La neurona, por ejemplo, se va a morir 3 a 5 minutos sin oxígeno, tiene tendencia a morirse, ¿sí? O a necrosarse, ¿sí? A hacer apoptosis. Bien, entonces, te vuelvo a decir, esta es la base de la fisiopatología. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, en una persona que es diabética? En una persona que es diabética no metaboliza glucosa, ¿sí? La glucosa está abundante, pero no la puede metabolizar. Entonces, ¿qué empieza a metabolizar? Ácidos grasos y proteínas. Entonces, la metaboliza así con el oxígeno, pero el producto de ese metabolismo produce otros radicales libres y más que hidrogenados, lo que produce acidosis metabólica y toda una serie de eventos inflamatorios en las células. ¿Qué pasa con un paciente que tiene hipoxia? ¿Ya? De alguna u otra manera, la hipoxia no va a haber este elemento, y al haber hipoxia va a alterar todo este metabolismo, produciendo primero un anaerobismo, ¿sí? Y pues restringiendo la producción de ATP, lo que hace efecto sobre las células y produciendo más hidrogeniones, produciendo acidosis nuevamente, ¿sí? Entonces, quieras o no, esta es la base para entender todo lo que es patología, bueno, algunas cosas más que van a aprender en el siguiente año. Bien, estamos en circulación pulmonar, pero antes me quisiera retroceder porque para que nosotros aprendamos lo que es respiración y el concepto de respiración, antes que habíamos repasado en el anterior capítulo, solo para repasar una lluvia de ideas, pues habíamos hablado de lo que es ventilación pulmonar. ¿Qué es ventilar? Pregunta. ¿Qué es ventilar? Meter y sacar aire. Ventilar, que era solo inspirar y expirar. Eso es ventilar. ¿Sí? Indudablemente, para nosotros el respirar podría implicar eso, inspirar, expirar, pero no es suficiente. Sino, ¿de qué sirve que entre y salga aire de los pulmones? O sea, inspiremos y expiremos si no hay una buena difusión, ¿ya? Si no hay un buen transporte y si no hay un buen aprovechamiento de ese oxígeno, esos gases que se inspiran y se expiran. Entonces, indudablemente debemos entender primero este concepto, el ventilar. ¿Qué era ventilar? Inspirar, expirar, con su significado correspondiente. Ahora, es importante que para que exista ventilación, para fines, para fines didácticos, el ventilar va a ser igual para nosotros, igual a qué? A respirar. Pero ya sabes que no es lo mismo ventilar que respirar. Entonces, para inspirar, respirar, ¿qué es lo que necesitamos? En primer lugar, necesitamos de la biomecánica respiratoria. Estoy haciendo un repaso, por favor, cuidado, que te equivoques, ¿ya? La biomecánica, ¿qué significa eso? Huesos sí, músculos de la caja torácica, y ya sabes con todos los elementos que implican. ¿Para qué? Después, ¿qué necesitamos para inspirar y expirar? Las presiones que se generan en la caja torácica. ¿Qué pasa si se pierde presión? ¿Ya? Se va a producir neumotórax, se va a producir muchas cosas que van a comprometer la inspiración y expiración. La ventilación, para fines didácticos, la respiración. Finalmente, para inspirar y expirar, ¿qué necesitamos de la sustancia surfactante? De la sustancia surfactante, que es un elemento súper importante para que entre y salga aire de nuestros pulmones, ¿sí? No te olvides que en el aparato respiratorio se manejan volúmenes de aire, y esos volúmenes de aire son cantidades de aire que entran y salen de los pulmones y se miden, ¿ya? Y esos volúmenes pueden ser los volúmenes ¿qué? Estáticos, ¿ya? Y los volúmenes dinámicos. Los volúmenes dinámicos, hoy vamos a empezar, si es que se puede, a repasar, ¿ya? Porque hoy les voy a dar un software con el primer M que me toca y mañana el otro M, no sé cuál de los M será, ¿sí? A repasar un poquito con software esto, ¿ya? Y ver todo lo que les estoy explicando desde un punto de vista esquemático y con algo de imagen, ¿sí? Pero los volúmenes estáticos, ¿cuáles son? Son dos, prácticamente los volúmenes pulmonares y lo que son las capacidades pulmonares. No te olvides de esto. 4 volúmenes, 4 capacidades. De los volúmenes resultan las capacidades pulmonares. Y los volúmenes dinámicos se miden con la espirometría. Y también un estudio que se llama pletismografía, ¿ya? Pero lo que más van a hacer ustedes es espirometría. Lo que más van a hacer es espirometría. Y de aquí, quizás hablar de algunos otros elementos como la frecuencia respiratoria, ya hablar de la frecuencia respiratoria, hablar del volumen respiratorio minuto, ¿correcto? Del volumen que alveolar
alveolar minuto estarán estudiando, ¿correcto? El volumen alveolar minuto, o cual les vuelvo a decir, la materia es troncal y depende de esta materia que pases a tercer año de medicina. Les ruego que por favor, para no tener problemas, ¿sí?, le pongas empeño desde el principio. Los que son buenos nomás, le van a ir bien, ¿ya? Pero los que le hacen a medias o que no, que sí, por favor pongan empeño, ¿sí? Esto es importante. ¿Y aquí de qué? ¿Cuál era la cosa importante aquí entre uno de estos y esto? La relación, el espacio muerto. El espacio muerto, saber qué es el espacio muerto. En condiciones normales, el espacio muerto es igual al espacio anatómico, ¿ya? El espacio muerto fisiológico es igual al espacio muerto anatómico, ¿ya? Pero en realidad el espacio muerto fisiológico es la suma del anatómico más el espacio muerto que alveolar, que en condiciones normales no existe alveolar, espacio muerto alveolar, no hay, ¿ya? ¿Cuándo hay espacio muerto alveolar? En patología, ¿ya? Entonces eso, por favor. Finalmente, la vía respiratoria, los bronquios y creo que eso es el repaso de nuestro capítulo 30. ¿Tienes preguntas? Bien, ok. Entonces, vamos a ir ahora a volver a nuestro capítulo 39 y solo habíamos hecho una introducción prácticamente y estábamos en la primera parte. Ya, cuando hablo de la circulación pulmonar es necesario destacar que esta circulación es la circulación menor. ¿Qué pasa y cuál es la importancia clínica de todo esto? Ya, la importancia clínica radica en lo siguiente. En primer lugar, cualquier patología pulmonar afecta al corazón y cualquier patología cardíaca afecta a los pulmones. Ya, eso primero tienes que entender. Tanto pulmones y corazón están casados. ¿Sí? Si uno se enferma, el otro se enferma a la larga y viceversa. De esa manera, la circulación pulmonar pues se divide en tres. ¿Cuáles serán? Uno, la circulación pulmonar como tal. La circulación pulmonar, que es la famosa circulación funcional, ¿sí? Esta circulación funcional es la que produce realmente ¿qué? Hematosis, ¿ya? Y es la que está relacionada con este intercambio de gases. Esta es la que produce principalmente el proceso de ¿qué? De hematosis. Es importante aquí destacar que esta circulación pulmonar es esa que viene del ventrículo derecho, ¿ya? Para garantizar ese intercambio de gases en los alveolos y volver al ventrículo izquierdo. Importancia clínica de saber esto, ¿sí? Es importante sí, que tú sepas que si yo tengo al corazón, ahí está el derecho y el izquierdo, aquí están los pulmones, ¿sí? Aquí está el circuito sistémico. El circuito sistémico lo hemos estudiado en fisio 1, por si acaso, antes de que me olvide, y a todos los que también están retomando la carrera, la materia, perdón, es importante conocer bien fisio 1 para entender fisio 2, muy importante, y que te acuerdes todo lo que es, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Alteraciones en el corazón, en alguno de los corazones, ya sea el derecho o el izquierdo, va a afectar a un desvío de la sangre hacia el circuito sistémico pulmonar. Por ejemplo, si el corazón izquierdo no funciona bien, insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ya? Insuficiencia cardíaca izquierda, esa sangre se va a acumular en el circuito pulmonar, lo que va a producir, ¿qué es? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Prácticamente cuando el corazón funciona mal, alguno de los dos, ¿sí? La sangre se desplaza a un sistema u otro. Y cuando el corazón derecho no funciona bien, en este caso insuficiencia derecha, ¿sí? Esa sangre se va a desplazar, o entre comillas, se va a acumular o se va a estancar en el circuito sistémico, produciendo también ¿qué? Edema. En este caso es edema sistémico y en este caso es edema pulmonar. Por eso es la importancia clínica de entender esto, ¿ya? En condiciones normales, la circulación funcional puede ser, o esta circulación pulmonar, la circulación pulmonar, en este caso voy a hablar del flujo sanguíneo pulmonar. Ojo, entendé bien qué es el flujo. ¿Qué es el flujo? El flujo se define como una cantidad de volumen por tiempo. Por tiempo, está bien, por minuto, por segundo, pero por tiempo en general es volumen por minuto. Por minuto en este caso, mejor le ponemos, como les había dicho en general, por tiempo. Cuidado, no me confundas con velocidad. Cuando yo te pregunte flujo, cuidado que te confundas, como se han confundido en muchos exámenes, que le confunde con velocidad, milímetros de mercurio, no sé qué show, ¿sí? Entender bien qué es el concepto flujo, es volumen sobre tiempo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es el flujo sanguíneo pulmonar? Podríamos decir que es igual al gasto cardíaco. ¿Por qué?
Porque el gasto cardíaco, ¿qué es? Es la cantidad de sangre que expulsa el corazón izquierdo, ¿sí o no? Sí. Y a esto se le llama, ¿qué? Gasto cardíaco. Entonces, esta sangre que está saliendo del ventrículo derecho sería el flujo sanguíneo pulmonar. En otras palabras, este sería el gasto cardíaco derecho y este sería el gasto cardíaco izquierdo. Pero no se toma así, ¿sí? Sino que quiero que entiendas que el flujo sanguíneo pulmonar es igual al gasto cardíaco, que sería al flujo sanguíneo del ventrículo izquierdo. ¿Estamos? Bueno, es casi igual, no es igual. Es casi igual, que ahorita ya te voy a explicar. ¿Sí? Eso en primer lugar. Ahora, es importante que tú también tengas en cuenta que esta circulación pulmonar o circulación menor está regida bajo presiones, igual que el circuito sistémico. ¿Cuánta es la presión del circuito pulmonar? Pregunta. Sistólica y diastólica, 25 sobre 8 milímetros de mercurio. Esta es la sistólica y esta es la diastólica. Con una media tisular, o sea, ¿qué quiere decir? Una media de lo que son los capilares de 7 milímetros de mercurio. Esta es la presión media capilar. Ya, esto ya hemos hablado en fisio 1, solo que debes recordar. ¿Sí? Esta es la media capilar y esta es la presión sistólica y diastólica. Bien, ahora, habíamos hablado de la circulación, la otra circulación 2 es la circulación bronquial. La circulación bronquial es la circulación nutricia, ¿correcto? ¿A qué se refiere? Que promueve de nutrición a los bronquios. Pregunta, a la anterior clase les había preguntado, ¿de dónde viene la circulación nutricia? ¿De dónde proviene? De la aorta. ¿Ya? La aorta torácica es la que irriga a los bronquios, ¿ya? Y corresponde entre el 1 al 2% del gasto cardíaco, ¿ya? Pregunta para ustedes, ¿dónde se drenan estas venas bronquiales? En la aurícula izquierda, así directo a la aurícula izquierda, perdón. Muy bien. El cortocircuito, ¿dónde? Entonces, si alguien te preguntara, ¿dónde se produce el cortocircuito fisiológico? En los pulmones. En los pulmones a través de la circulación bronquial. ¿Dónde se forma el cortocircuito fisiológico? ¿Qué significa? Normalmente, donde se mezcla, un cortocircuito es una mezcla de sangre venosa con sangre arterial, ¿ya? Y esa mezcla de sangre venosa con sangre arterial, o sea, desoxigenada con oxigenada, forma un cortocircuito, un shunt, que le llaman en inglés, ¿sí? Este cortocircuito normalmente se va a formar solo en la circulación bronquial. Y este cortocircuito, pues, es importante, ya vamos a ver más adelante por qué, ¿sí? Desde el punto de vista más que todo fisiopatológico. Pero vamos a dibujar ese cortocircuito, ¿ya? Entonces, si yo dibujo un cortocircuito, este es un alveolo, ahí este es un alveolo. Y esta es la arteria pulmonar, o si quieren tomarlo, la porción arterial, porque tiene sangre venosa, ¿ya? Y de aquí empieza a oxigenarse la sangre en el alveolo, ¿ya? Y sale para terminar ¿dónde? En la aurícula, en este caso izquierda. Y de la aurícula izquierda, lógico, va a salir la sangre oxigenada a través de la aorta, ¿ya? No te olvides que aquí tienes al corazón derecho, por si acaso te lo voy a poner así, porque no es necesario aquí entenderlo. Entonces, ¿de dónde viene este cortocircuito? Resulta que si fuera un bronquio, vamos a dibujarlo así, ¿ya? Si este fuera un bronquio, entonces, esta parte venosa, ¿ya? Si aquí le hacemos una parte arterial de la circulación bronquial, ¿sí? Esta parte venosa no va a ir a formar parte de la sangre venosa sistémica, ¿ya? Entonces, estas venas directamente van a drenarse a esta circulación venosa pulmonar, porque son venas, ¿correcto? Pero transportan ¿qué? Sangre arterial. Entonces, esa mezcla entre sangre venosa, que solo es 1%, 1 a 2%, ¿ya? 1 a 2%. Con sangre arterial se llama cortocircuito. Entonces, podría decir que el corazón izquierdo recibe 1 a 2% más sangre que el derecho. Por lo tanto, puedo decir que el gasto cardíaco izquierdo es mayor que el gasto cardíaco derecho. Ya es mayor. Ojo, por este cortocircuito que se genera. ¿Estamos? Ojo que esto es importante porque ya les voy a decir cuando hablemos de intercambio de gases. ¿Ya? Finalmente, 3, la otra circulación es la circulación
que se llama linfática. ¿Ya? Esta circulación linfática por demás es importante. Dígame, ¿dónde drenan qué tipos, cuántos ganglios hay en el tórax? ¿Ganglios? Peridiales después, axilares después, ya infrasupraclaviculares, los del mediastino, o sea, traqueales y mediastínicos, ¿sí? O sea, ¿por qué los pulmones y la caja torácica tienen tanto drenaje linfático? ¿Ya? Resulta que el tejido que está en contacto con el medio ambiente y las bacterias, y además nos separa del medio ambiente solo media micra casi de grosor entre separarnos del medio ambiente y nuestro medio interno, ¿ya? Es el sistema pulmonar. Entonces, cualquier cosa puede filtrarse o infiltrarse en nuestro tejido. ¿Y quién lo va a frenar? El sistema linfático. Esta circulación linfática es exquisita. ¿Ya? Tiene varias funciones. Una función es inmunológica. O sea, ¿qué quiere decir? De frenar que cualquier elemento que pueda pasar a la circulación sea eficiente, a la circulación pulmonar sea eficientemente bloqueado, ya, eliminado, que se llama pues, muchas cosas más que hace el sistema linfático, ¿sí? ¿Ya? La otra función del sistema linfático que es exquisito es que evita el edema, evita el edema pulmonar. No te olvides que por los pulmones los mismos 5 litros que están distribuidos en tu organismo, en algún momento 5 litros entran en un lugar que tiene 30 por 30 o algo así de tamaño. ¿Ya? Imagínate en un minuto que entre 30 por 30 no es lo mismo que distribuirlo en todo tu cuerpo. Entonces, como tiene alto flujo sanguíneo el sistema pulmonar, es susceptible a que se forme un edema. Es susceptible. Entonces, ¿quién evita que se forme el edema? Fácilmente una persona normal, el sistema linfático. ¿Ya? Entonces, el sistema linfático tiene 2 funciones en este caso. Por eso es exquisito y por eso que debe ser eficiente además. Imagínate cuando el sistema linfático está comprometido por un cáncer, por algún trastorno o si no incluso hay sobrehipoproteinemia, el trastorno de las fuerzas ¿de qué? De estar bien va a producir edema. ¿Ya? Sin olvidarnos de que los trastornos cardíacos también producen edema. Entonces, cualquier trastorno cardíaco, cáncer, trastorno del sistema linfático va a producir edema. Entonces, el sistema linfático debe ser bien exquisito, muy bien estructurado. ¿Ya? No te olvides que en el ejercicio, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo? Aumenta. Entonces, ese aumento hace que nunca se produzca edema en nuestro pulmón. ¿Por qué? Porque tiene un alto riego bien. Entonces ahí están las 3 circulaciones que deben conocer del circuito pulmonar. Estamos en el capítulo 39. ¿Sí? Seguimos. Preguntas hasta ahí. ¿Hay o no hay? Ya, bien, seguimos. Ahora, vamos a hablar de las presiones y vamos a hablar de unas presiones que son interesantes, más que todo para el uso de la aplicación en terapia intensiva o unidades de terapia intensiva. ¿Sí? En primer lugar, deben entender, aunque ya lo hemos repetido, pero es necesario que repitamos con ustedes, la presión del circuito pulmonar son presiones bajas, pero aún así son relevantes, 25 sobre 8 milímetros de mercurio, o una presión media capilar de 7 milímetros de mercurio. ¿Sí? Debemos tomar en cuenta ya que cuando hablamos de las presiones del circuito pulmonar, es necesario hablar precisamente de la presión de la aurícula izquierda y las venas pulmonares. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante la presión de la aurícula izquierda y las venas pulmonares? ¿Sí? Mira, por favor, te lo voy a dibujar de esta manera. ¿Sí? Este es el pulmón, ¿ya? Y estas son las venas pulmonares. Estas venas, ¿dónde terminan? En la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda sale ¿quién? La aorta. Eso, por favor. ¿Sí? Entonces, la aurícula izquierda es un elemento muy importante. Pregunta para ustedes, ¿cuánto de presiones manejan las aurículas? Cercana a 0. Las aurículas. Cercanas a 0, 4. ¿Eso qué? Cercanas a 0. Cercanas a 0. Eso, por favor, mete a tu cabeza para siempre. Aunque sé que aquí tu libro te dice de 0
¿cómo es? A 4 De 0 a 2 milímetros de mercurio, y aquí te dice de 4 a 6 milímetros de mercurio, ¿sí? Tan cierto no es en condiciones normales, si quieres tomar nuestros valores son extremos, como máximos, ¿ya? Entonces, las presiones de las aurículas son cercanas a 0, ¿ya? Indudablemente un poquito más en la aurícula izquierda que en la derecha, así de digo, pero ¿qué importancia clínica tiene esto? ¿Sí? Resulta, si por alguna razón subiese esta presión, por eso esto lo puse en suspensivos, nada más, no es importante, pero ¿qué pasaría si esta presión, por decirte, fuera 10 milímetros de mercurio? ¿Ya? Por decirte, ha subido. ¿Qué crees que va a pasar? Retorno venoso. ¿Cómo? Ya, pero con calmita, vamos razonando desde el punto de vista fisiopatológico o fisiológico, ¿qué va a pasar? ¿Podría haber un retorno? ¿Perdón? ¿Retorno? ¿Está comprometiendo qué? Compromete el retorno. Escúcheme bien. No te olvides que la sangre constantemente está llegando hacia esta aurícula. ¿Qué pasa si aumenta la presión aquí? Quiere decir ¿ya? Que por alguna razón algo está impidiendo el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo, o algo está impidiendo de que el ventrículo expulse la sangre, ¿sí o no? Algo. Puede ser insuficiencia, puede ser una estenosis valvular, una insuficiencia valvular. Por eso que los pacientes que tienen insuficiencia valvular, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial no controlada, o sea, ya cuando esté en el último, o hipertrofia de esta cavidad, ¿ya? ¿Qué va a pasar? La presión en la aurícula va a aumentar. Si aumenta la presión en la aurícula, es como que esta presión es una presión que está yendo hacia allá, es una fuerza que está yendo hacia allá. Entonces, la sangre que está viniendo para vaciarse esta aurícula es como que esta aurícula, cuando aumenta la presión, es como un freno que se presenta y empieza a aparecer. ¿Me estás entendiendo? Sí, la sangre llega, pero hay un freno, porque seguramente este ventrículo no puede expulsar la sangre, puede estar estrecha la válvula. ¿Qué patología afecta a la válvula mitral? Y a la fiebre reumática. La fiebre reumática. Entonces, esto es importante. Entonces, mientras aumente esa presión, resulta que la presión dentro de este circuito también va a aumentar. Y eso va a generar un aumento de presión a nivel que sería capilar. Y cuando aumenta la presión a nivel capilar, ¿qué va a pasar? El líquido tiende a salir de los capilares. ¿Y a dónde saldría? Pregunta, hacia los alveolos, no hay de otra. Entonces, cualquier trastorno en la presión de la aurícula izquierda, un aumento, que esto lógico está basado en alguna anomalía en ese corazón, va a hacer que aumente las presiones en los pulmones, ¿ya? Y este aumento de la presión en los pulmones se va a traducir en un trasudado de líquido, o sea, una fuga de líquido, ¿ya? ¿Hacia dónde? Pero esa fuga de líquido, pregunta, hacia los alveolos, lo que puede terminar en lo que me han dicho algunos de ustedes, ¿ya? ¿En qué? En edema pulmonar. Nunca te olvides de esto. Entonces, pregunta, ¿ya? ¿Cómo yo podría medir esta presión? Porque la presión de la aurícula derecha es importante medir en unidades de cuidados intensivos, especialmente en pacientes cardíacos. ¿Para qué? Para evaluar que este corazón esté funcionando bien. Cuando se trasplanta corazones, cuando el paciente ha sido ha sufrido un infarto agudo de miocardio, etcétera, etcétera, hay que medir la contractibilidad de ese ventrículo. O sea, un ventrículo que se contrae bien, ¿qué es lo que hace? Expulsa bien la sangre y no deja que se estanque o no, ¿ya? O hay que medir quizás la efectividad de esa válvula que ha sido cambiada por el paciente, no sé, quizás remodelada por alguna cirugía. Entonces, debemos medir esta presión y hay que hacer de que esa presión esté dentro de los parámetros normales, porque si empieza a subir, ¿cuál es el riesgo? Edema pulmonar. Entonces, ¿cómo se medirá? De hecho, sí se mide esta presión, es importante, les van a decir, y se mide a través de unos catéteres que se llama el catéter de 3 puntas. ¿Qué catéter? Schwann-Ganz, el catéter de Schwann-Ganz, ¿ya? Creo que es con A, es esto, si no me equivoco, ahora sí se me dio la película. Está en el libro, por si acaso, ¿ya? El catéter de Schwann-Ganz es un catéter de 3 puntas, ¿ya? ¿Por dónde ingresa? Pregunta antes de que siga. ¿Por dónde medirían o cómo harían ustedes, imagínense, para medir la presión de la aurícula izquierda? ¿Cómo harían? ¿Cómo introducirían el catéter? Por la arteria femoral, dice. ¿Cómo es? ¿Qué dice? ¿A quién me dice ahí?
corazón derecho, dice ella. Sentido que se guarda la arteria pulmonar. Ya, hay varios, vamos a ir aclarando. Uno dice izquierdo, uno dice derecho. Bien, ¿cuál da más? ¿Cuál? Aunque no me queden las dos, tienen razón. ¿Ya? Pero ¿cuál es menos peligroso? Es por el corazón derecho. Ya, ahorita te voy a explicar. Porque en UCI, con este catéter, se mide una presión que se llama la presión en cuña. ¿Ya? O también se llama presión de enclavamiento, que está en tu libro. Enclavamiento. Atender, esto es importante en residencia médica, en fisiopatología y todo. ¿Ya? Cuando lleves patología cardíaca y cardiopulmonar, te van a preguntar eso. ¿Qué es la presión en cuña o enclavamiento? ¿Ya? Entonces, ya vas a entender. Si es posible medir a través de la femoral, o sea, agarrar un catéter femoral, pasamos la aorta abdominal, aorta torácica y llegamos hasta el ventrículo, pero del ventrículo debemos subir a la aurícula. ¿Ya? Es posible, pero ¿saben qué pasa? Este procedimiento por el lado izquierdo es súper peligroso porque puede producir arritmias severas. No te olvides que estamos manejando un circuito de alta presión, entonces se corre el riesgo de que se sangre por el mismo catéter, por la misma presión que se genera. La femoral maneja una alta presión, estamos viendo una presión de 100 y más dimensión de mercurio, es mucha presión, y si el catéter está mal puesto y todo, puede sangrar y tener muchos problemas. Y además, para atravesar todo esto, este ventrículo es muy especial, esta aurícula es muy especial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Produce arritmias graves y puede producir realmente un paro cardíaco, ¿ya? Pero se mide. Sí se mide, pero es súper peligroso, sí se hace. Ahora últimamente se maneja. Pero ¿cuál es la situación ahora que vamos a explicar? Lo mejor es medir por el lado derecho. ¿Qué pasa? Muchos de los pacientes que están en UTI, ustedes van a ver que tienen catéteres que les colocan a la subclavia, ya, o sea, a través de lo que es la subclavia y el tronco, todo es derecho, vena, todo a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, este es la vena cava superior, ¿ya? Esta es la aurícula derecha, este es el ventrículo derecho y esta es la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar va y pues llega ¿hacia dónde? Hacia los pulmones, ¿sí? Vamos a hacer una magnificación de esta parte. Esta arteria pulmonar va, llega y se ramifica. Estoy hablando de arteria, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Esta que está llevando sangre desoxigenada. No te olvides que estas arterias ya se van ramificando hasta llegar a los capilares, ¿correcto? ¿Sí? Y después de que llegan los capilares, lo voy a dibujar así, a un capilar, ¿sí? ¿Ya? Esta se sigue con las venas pulmonares y estas venas pulmonares van a terminar después ¿dónde? En la aurícula izquierda, algo así. ¿Entendés esto lo que te quiero dibujar? Entonces, ¿sí? Vamos a dibujar cómo se coloca este catéter. Bien, entonces, este catéter de Swan se coloca de 3 puntas. Uno sirve para la inyección parenteral, el otro sirve para poner electrodos, es el electrodo o este sensor de presión. El otro sirve para medir muchas cosas más, puede medir la temperatura, la presión central, todo. ¿Ya? Se coloca este catéter, ¿ya? Y lo que hace es atravesar la válvula tricúspide, ¿ya? Y atraviesa esta arteria, ¿sí? Y como es delgado, llega a la rama más delgada de la repartición, o sea, de la bifurcación de las arterias, en este caso. ¿Ya? No llegas a cerca de los capilares, imposible, pero es delgadito y llega hasta, digamos, luz de unos 2-3 milímetros de diámetro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Este catéter, mira por favor, este catéter tiene un sensor en la punta. Este sensor es de presión, ¿sí? Y detrás de él existe un balón, o sea, es un globo, y ese globo se infla. Una vez que esto todo se ve por imagenología, ya sin geografía, en vivo se está viendo todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Se sabe que ya se ha llegado a la bifurcación mínima que puede estar el sensor y se infla el baloncito. Entonces, ¿qué pasa al inflarse? No te olvides que prácticamente esta presión es otra y esta es otra, ¿sí o no? Porque eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué mide el sensor que está en la punta de este lado? Y que si hubiera un sensor de este otro lado, ¿qué mediría? Ya, pero yo hemos medido, mientras metíamos el catéter estaba midiendo. Pero cuando inflamos, ya se toma la presión de aquí nomás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Esta presión es la que se mide con la que está supuestamente y se calcula, porque no mide directamente, es un cálculo que se hace. ¿Ya? Es un cálculo. Entonces,
Esta presión de enclavamiento, ¿cuánta era la presión de la aurícula? Le ponemos un número, 4 milímetros de mercurio, ¿ya? Le ponemos un número, 4. Esta presión de enclavamiento es 2 milímetros de mercurio más o menos que la presión de la aurícula derecha. ¿Qué quiere decir? Esta presión va a ser ¿cuánto? Unos 6 milímetros de mercurio. Si es de 6, la presión de la aurícula es 4. Si, o el libro dice de 2 a 4, de 2 a 3 dice, ¿no? ¿Quién está con el libro? De 2 a 3. De 2 a 3, sí. De 2 a 3. Esta presión de enclavamiento es de 2 a 4, es de 2. Entonces, si esta presión fuera, por decirte, 12, ¿cuánto sería la presión de la aurícula izquierda? 14, 15. No, menos, 10, 10. Entonces es alta, ¿no? Claro, este es mayor que este, ¿no ven? Es que por eso les voy a confundir en el examen, ¿eh? Entonces, si esto fuera 12, este es 2 a 3 mayor que esta, entonces sería 10 o 9, ¿sí o no? 10 o 9. Ojo, entonces esto es importante que se mide, aunque no me crean, se sigue midiendo. Cuando vayan por terapia intensiva, ya saben que vamos a presentar Mercosur para la acreditación, ¿correcto? ¿Ya? Hemos ido a los hospitales a visitar porque a mí me ha tocado ser parte de una dimensión que se llama infraestructura. Y hemos ido a los hospitales y he entrado al hospital del sur, al hospital del norte para ver las salas de terapia intensiva. Todos los internos están rotando por terapia intensiva, por lo menos 2 meses o un mes. Así que van a ver estas cosas hispanas. ¿Ya? Entonces, ya sabes, ¿cuánto es la presión de enclavamiento? 2 a 3 milímetros de mercurio más que la de la aurícula izquierda. Entonces, de esta manera puedo calcular, ¿ya? De forma, ¿cómo les puedo decir? Entre comillas, adelantada, esta presión de la aurícula izquierda. ¿Cómo se mide la presión de la aurícula izquierda? Te van a preguntar. ¿Cómo lo vas a responder? Por el cálculo de la presión o por la toma de la presión en cuña o de enclavamiento. ¿Se puede medir por el lado izquierdo? Sí, pero es muy peligroso. Es muy peligroso. Bien. ¿Preguntas? Si no han entendido, pregunten. ¿Ya? Incluso a los que no han sido mis estudiantes, les ruego, por si acaso, igual a todos les digo, mi labor aquí es de explicarles, y si hay que repetir 100 veces, bueno, 100 tanto, no tanto, ¿no? Pero unos 2 o 3 veces lo voy a hacer, ¿sí? No tengan miedo de preguntar, porque si no estamos perdidos. ¿Ya? Ustedes están perdidos, ¿no? ¿Ya? Así es. ¿Ya? Sí, es que la pena, ¿saben que saben que la pena a veces es el resultado que se tiene en un curso? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ustedes, el grupo M, ¿no? De la anterior semestre, ¿aprobó cuánto? ¿El 40%? ¿Qué dicen? ¿Quién está ahí afuera? ¿Qué están viendo? ¿Cómo es? Un 30-40% del M. ¿Ya? Pregunta para ustedes, ¿qué nota tengo yo? De reprobación, porque 30-40% aprobó. ¿Ya? ¿Cuánto ha aprobado el grupo B? 20%. ¿Qué nota tengo yo? 20% de reprobación. ¿Sí? No te duermas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que a veces, no sé si es que realmente fallo yo, porque creo que les doy con todo lo que puedo en clase. Y si es en chino básico, pues díganme, ¿no? Porque en serio que uno se pone a pensar, entonces les des como les des igual a clase, igual se van a casar, ¿sí o no? Claro, entonces no sé, no entiendo. ¿Sí? Esperemos que esto cambie con ustedes y si sería bueno que nos pongamos un desafío entre ustedes y yo, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Será que podemos todo el curso aprobar al 100%? ¿Sí? ¿Se comprometen? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Escúchame, ¿por qué no? Si ustedes han aprobado oficio 1, han sido si quieren tomarlo, esos estudiantes escogidos que han aprobado oficio 1, ¿por qué no pueden aprobar oficio 2? ¿Sí? Esa es la verdad. ¿Sí? Ahora me dirán, ¿usted alguna vez ha tenido 100% aprobado? 7.000. Un curso de 25 personas, 100% aprobado. Y es con la misma nota, ¿sí? Para pasar a tercer año. Lógico, me dirán, nunca tengo 7 ni 100, gracias, debemos 100 en el vida, o sea. Después todo a plazo. Ya, esa es la verdad. Bien, no sé, bien, me dicen si lo entienden. ¿Está entendido, no? ¿Sí? Bueno, antes de seguir, ¿están entendiendo lo que estoy hablando? ¿O está bien? O díganme, pues, porque también a mí me desanima, me desalienta, das con tanto empeño, les explicas todo esa clase. ¿Cómo es eso?
Dime. ¿Puede explicar un paciente con estenosis valvular? Ya, muy bien. Cuando un paciente tiene estenosis valvular, estamos hablando del lado izquierdo, por si acaso, porque este es el lado izquierdo, este es la estenosis. Ya, ahí está la aorta, ¿correcto? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí están las venas pulmonares. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la válvula está estenótica significa que está estrecha, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sangre que está viniendo de los pulmones no puede pasar fácilmente por este conducto estrecho. No puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que se produce un aumento de presión porque esta comunicación entre las cavidades no es la que debería ser, es la suficiente. Porque normalmente la sangre debería pasar sin ningún problema, ¿sí? Por una válvula que está bien permeable, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Al pasar menos sangre, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Pasa como cuando se produce el embotellamiento de tráfico en una autopista. ¿Ya? Se produce un cuello de botella, entonces por detrás hay muchos autos y apenas se están pasando uno por uno los autos, ¿no? Esos muchos autos que hacen que aquí exista un aumento de la presión, y ese aumento de la presión repercute hacia atrás, lo mismo que ya antes ¿sabes? Eso, ahora, ¿qué pasa en la insuficiencia? Pasa lo mismo, ¿sí? Por eso les estoy dando esa aplicación clínica, porque necesitan ustedes saber. ¿Qué pasa en la insuficiencia? En insuficiencia también esta válvula no cierra cuando debería cerrar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este ventrículo se contrae, mira, sale la sangre a través de la aorta, pero parte de esa sangre se devuelve hacia la aurícula. Al devolverse se choca con los autos que están viniendo del otro lado y aumenta la presión. ¿No ven? Entonces, de esa manera es la explicación fisiopatológica. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. Bien, seguimos. ¿Sí? Ahora, hay dos conceptos que deben entender, por favor, les ruego, entiendan, por favor, les ruego. ¿Ya? Y estos son los siguientes. ¿Ya? El flujo sanguíneo pulmonar es casi igual al gasto cardíaco. O sea, ¿qué quiere decir? Flujo sanguíneo pulmonar es casi igual al gasto cardíaco. Eso quiere decir que es alrededor de ¿cuánto? 5 litros por minuto, más o menos. ¿Ya? Es muy importante que ustedes entiendan este flujo sanguíneo, ¿ya? ¿Cómo se distribuye? ¿Sí? Pregunta para ustedes, ¿cómo se controla el flujo sanguíneo en los tejidos en general? Vamos al capítulo 16, 17, control del flujo sanguíneo. Control del flujo sanguíneo en los tejidos. Pregunta, ¿cómo se controla el flujo sanguíneo en los tejidos? Pregunta. ¿No es la presión media? A ver, vamos a hacer hablar uno. Según las necesidades. La palabra correcta es esa. ¿Qué quiere decir? Un tejido que necesita más oxígeno, vasodilata. Un tejido que tiene más necesidades, hace vasodilatación. Un tejido que tiene mucho CO2, hace vasodilatación. ¿Correcto? ¿Ya? Según las necesidades y según los desechos que se producen también, porque son desechos o los metabolitos que se producen. Ahí está el CO2 y todas esas cosas. Entonces, el control del flujo sanguíneo tisular es de acuerdo a las necesidades de oxígeno del tejido. ¿Cómo hacen los pulmones? Esto es pregunta de examen. ¿Ya? ¿Cómo hacen los pulmones? El flujo sanguíneo pulmonar se distribuye o se controla, si quieres tomarlo, se distribuye, ¿ya? O se controla, ¿sí? De acuerdo a la presión parcial de oxígeno. Pero ahora vas a ver esto, de acuerdo a la presión parcial de oxígeno. ¿Qué significa eso? Mira, por favor quiero que me entiendas, te vuelvo a repetir, te voy a preguntar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Ya no he dicho las necesidades de oxígeno, he dicho de acuerdo a la presión parcial de oxígeno, ¿ya? ¿Dónde? En los alveolos, bien, en los alveolos. Ahora te voy a explicar, atender, te vas a pasar si no, ¿ya? Y atendete, por favor. Entonces, mira, si yo tengo aquí una arteria pulmonar, ¿ya? Y voy a poner 3 ramas, fíjate por favor, ya, 3 ramas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función del sistema respiratorio?
oxigenar la sangre. ¿También es válida la respuesta o no? Si provee de oxígeno a los tejidos, ¿válida la respuesta? Sí, válida. O sea, cualquier cosa, pero aquí se responde, oxigenar la sangre. Pregunta, si por alguna razón mi paciente tuviera una neumonía basal, neumonía basal, ¿qué significa? Que los alveolos están inflamados, llenos de líquido, de exudado, ¿sí? ¿Qué creen que va a ser el circuito o el sistema vascular o los vasos sanguíneos pulmonares? ¿Será que es útil mandar sangre a esta parte que no está siendo oxigenada? O sea, ¿por qué? Porque si mi alveolo está lleno de líquido, mira, la sangre entra venosa y el resultado tendría que ser que la sangre salga arterial. Pero en este caso mi alveolo está ocupado con líquido, ¿ya? Entonces el aire fresco, el oxígeno no entra. ¿Sí o no? No entra. O sea, porque está ocupado el alveolo, ¿sí? E incluso puedo hablar de un alveolo colapsado si que está mal, cualquier patología. Entonces, ¿para qué iría la sangre a ese lugar? ¿Sería desperdicio o no? Entonces, ¿cómo se distribuye el flujo de sangre en los pulmones? De acuerdo a la presión parcial de oxígeno en los alveolos. O sea, los alveolos más oxigenados tienen más flujo que los alveolos menos oxigenados. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo se distribuye y cómo es el control del flujo a nivel de los pulmones? De acuerdo a la presión parcial de oxígeno en los alveolos. ¿Qué quiere decir? Un alveolo que tiene una buena cantidad de oxígeno, ese es el que tiene más flujo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque al tener más flujo, bueno, debería haber quizás dibujado con los dos colorcitos, como estoy dibujando, al tener más flujo garantiza el intercambio de gases. ¿Ya? ¿Y qué pasa con los alveolos menos oxigenados o que están perdidos o por alguna razón patología? ¿Sí? La sangre se desvía. Entonces, ¿qué pasa con la distribución del flujo en el pulmón? La sangre se desvía a los alveolos más oxigenados y los menos oxigenados, como si hiciera ¿qué? Vasoconstricción. ¿Ok? ¿Quién quiere que repita esto? ¿Esto garantiza que toda la sangre venosa se vaya oxigenada? Sí, garantiza, lógico, hasta cierto punto. Imagínate si mi pulmón está todo comprometido. ¿Qué crees que va a pasar? Pues convertido totalmente. Ya, vamos a ver. Pero esto se da. Fuera de broma, se da. ¿Qué pasaría? ¿El tamaño del alveolo? No, aquí no. ¿Qué creen que pasaría si se compromete? No te diré todo, gran parte del pulmón. Yo pienso que sobrecargaría lo que son los alveolos, parte, y también como que parte de la sangre no se oxigenaría. Ya, bien. O sea, de hecho este paciente está fatal. ¿Lo ven? Porque está comprometido. Segundo, aumenta la resistencia vascular pulmonar. Si aumenta la resistencia vascular pulmonar, ¿qué se llama? Vasoconstricción. Si hay vasoconstricción generalizada en el pulmón, ¿qué es lo que está produciendo? ¿Qué? Hipertensión pulmonar. ¿Qué pasa en altura? ¿Han escuchado que los pacientes que hacen los escaladores y todo hacen hipertensión pulmonar y edema pulmonar? Bien, ¿cómo crees que se da? ¿Sí? Bien, mira, sé que me estoy adelantando al tema, pero vamos a ir un poquito. Mira, por eso es que quiero que entiendas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando estás en la altura? ¿Sí? En la altura, ¿sí? Hay menos disponibilidad de oxígeno. O sea, ¿qué quiere decir? Hay menos oxígeno. No porque el alveolo esté mal, sino ¿por qué? Porque no hay en la atmósfera, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Y eso afecta a todo el pulmón o no? Sí. Entonces, ¿qué hace el pulmón? Entiende que no hay oxígeno donde oxigenar la sangre o no hay el suficiente. Entonces, ¿qué hace? Vasoconstricción. Esa vasoconstricción hace que la resistencia vascular pulmonar aumente y eso genera la hipertensión pulmonar. ¿Me estás entendiendo? Y se produzca ese trastorno. ¿Entendido o no? Ya vamos a ir explicando más adelante, aunque esto les van a explicar en fisiopatología. Bien, entonces, ¿cómo se distribuye o cómo se controla el flujo en los pulmones? De acuerdo a la presión parcial de oxígeno disponible en los alveolos. Alveolos bien oxigenados, muy bien irrigados. ¿Estamos? Muy bien irrigados. Alveolos mal oxigenados, mal irrigados. Listo. Pregunta para ustedes, otra pregunta también de razonamiento, no es razonamiento, pero es de conocimientos de fisio 1. ¿Ya? ¿Qué inervación tiene el sistema vascular? Simpático. Bien, el sistema vascular tiene inervación simpática, ¿sí?
¿Y el pulmonar? Parasimpática. ¿Y el pulmonar? ¿Y el pulmonar? Simpática y parasimpática. Doctora, ya, puede ser, ya, atiendan, les vuelvo a decir, todo lo que digo en teoría, les voy a preguntar en práctica. No siempre solo lo que está en el libro, porque si fuera en el libro que te pregunté, no tendría que haber clases, ¿no ven? Nos veríamos después de leer el libro en el examen, así de memoria, ¿sí? Entonces, la circulación, por eso está en el libro, no te preocupes, ¿ya? Pero la circulación pulmonar, ¿sí? ¿Qué inervación tiene? Pues ninguna, ¿ya? Y si tiene inervación del sistema nervioso autónomo, es pobre. El circuito pulmonar no está inervado, ¿ya? Solo responde a los niveles de oxígeno de los alveolos, nada más. Alveolos bien oxigenados, vasodilatación. Alveolos mal oxigenados, vasoconstricción. No tiene inervación precisamente ni simpática ni para. Y si la tiene, ya es pobre, muy pobre. O sea, no responde a la adrenalina, no responde a la acetilcolina. Por favor, entiende esto. Te voy a preguntar con un caso clínico. ¿Ya? Antes de que me olvides, señoritas, las que están entrando al curso, aunque algunos todavía siguen, siempre en mis exámenes de práctica se pasan lo que doy en teoría. Y todo lo que digo en clases es utilizado en tu contra en el examen en la teoría. No, en la práctica. ¿Ya? En la teoría se te pregunta del libro, pero algo es con caso ya. Segundo, hay casos clínicos. Siempre es caso clínico. Aplicación clínica de esto. Por eso les doy la parte, ¿qué pasaría con un paciente? ¿Qué pasaría con una neumonía? ¿Qué pasaría con una cosa? Bien, entonces ahí está el circuito vascular, o sea, la circulación pulmonar. Bien, preguntas. Bien, entonces ahí está todo eso. Es importante destacar qué pasa con el circuito sistémico y cómo afecta al circuito pulmonar. ¿Ya? Entonces, imagínate, ahora mira lo que te estoy dibujando. ¿Qué estoy dibujando con el color que sugiere que sea? El ventrículo derecho. Entonces, es interesante destacar que cualquier cambio en el circuito sistémico va a afectar al pulmonar. Ejemplo, si hay una descarga simpática, ¿qué va a pasar? Constricción. ¿Ya? ¿Constricción de qué? De las venas. Aumenta No se olviden que el sistema nervioso simpático no solo inerva arterias, sino también venas. Si se produce una fuerte descarga simpática, el retorno venoso ¿qué? Aumenta. Si aumenta el retorno venoso, el flujo sanguíneo pulmonar también aumenta. ¿Sí o no? ¿Ya? Y eso va a afectar también a todo lo que sería la oxigenación y todo eso. ¿En qué situación esto pasaría? Por ejemplo, cuando yo hago ejercicio, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Cuando yo hago ejercicio, el retorno venoso debe aumentar, ¿sí? Por la descarga simpática que se genera y el flujo. Ese retorno venoso que aumenta afecta sobre el sistema pulmonar, y este sistema pulmonar, ¿qué es lo que garantiza con el alto flujo? Una mejor y mayor provisión ¿de qué? De oxígeno. ¿Ya? Imagínate, ¿ya?, que cuando por alguna razón en el ejercicio aumenta el retorno venoso por una descarga simpática, también sube ¿qué? ¿Sube qué? La presión arterial. Pregunta, si sube la presión arterial, ¿será que tendría que subir aquí? O sea, la resistencia. No, imagínate si subiera la resistencia aquí. La resistencia hace que los vasos se cierren. Más bien, cuando hay una descarga simpática, estos vasos se abren. ¿Ya? Pero no quiere decir que el simpático está haciendo efecto, sino que mejora la circulación, mejora el flujo y hace que los vasos ¿qué? Se ensanchen, ¿ya? Y se vasodilaten. ¿Estamos? ¿Para qué? Para garantizar un mejor flujo, mejor oxigenación y lógico, vuelta al oxígeno y proveer a los tejidos que están haciendo ejercicio. ¿Ok? ¿Bien, preguntas? Dime. Tal vez no estoy entendiendo bien, pero si es que hay una descarga simpática, eso también no tendría que aumentar la resistencia venosa. Y al aumentar la resistencia también tendría que disminuir el retorno venoso, porque creo que el retorno venoso no será igual que el gasto cardíaco, era igual a la presión sobre la resistencia vascular. Entonces era, creo que, no sé cómo se le dice, si es que aumenta la resistencia, disminuye el gasto y en este caso el retorno venoso. A ver, ¿cómo es la cosa? Vamos a ir a analizar él. No te he entendido, pero vamos a intentar entender. Vamos a ir, a ver, hemos dicho que si tú haces ejercicio, ¿no? Es interesante. ¿Por qué les estoy dando? Porque hay un caso clínico sobre esto, ¿ya? Y van ustedes a responder. Si tú haces ejercicio, hay una descarga de adrenalina y noradrenalina, principalmente adrenalina.
¿Qué es lo que hace la ADRE y la URADRE? Dependiendo de los vasos, pues generalmente produce vasoconstricción en algunos circuitos y vasodilatación en otros, ¿correcto? ¿Qué serían los músculos? ¿Ya? Pero en sí produce vasoconstricción, ¿sí? En muchos circuitos excepto los músculos. Bien, hasta aquí estamos entendidos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el retorno venoso? ¿No? El retorno venoso aumenta, te he dicho, ¿sí? ¿Estamos? ¿Cómo? Me dices, ¿sí? ¿Estamos o no? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Cuando hay un aumento, o sea, ¿cómo va a aumentar el retorno venoso? No te olvides que la descarga simpática produce venoconstricción. Es como que estas venas se exprimen. ¿Estás entendiendo? ¿Sí? Se exprimen ¿para qué? Para aumentar la sangre que llega al corazón derecho. ¿Hasta ahí estamos usando? ¿Estamos o sea, bien? ¿Sí? ¿Sí o no? No te estás convenciendo, no te veo convenciendo. ¿Sí o no? Quiero que termine de explicarlo y tal vez ahí Ya, a ver, ¿sí o no? ¿Hasta ahí estamos cierto o no? ¿Está coherente esto? Sí, porque una descarga simpática hace que las venas se contraigan. Esas venas no se olviden que las venas son reservorios ¿de qué? De sangre. Entonces cuando se contraen, estas como que se exprimen. Y ese exprimirse de las venas hace que la sangre llegue con mayor cantidad al corazón derecho y aumenta el retorno venoso. Cuando aumenta el retorno venoso lógico, aumenta el flujo sanguíneo pulmonar, ¿o no? Claro, porque esta sangre que está exprimiéndose aumenta la cantidad de sangre que maneja este corazón y aumenta el flujo sanguíneo, ¿sí? Este aumento del flujo sanguíneo, cuando yo hago ejercicio, ¿qué significa? Vasodilatación, ¿o no? ¿Sí? Bien. Entonces, de aquí hay algo que me he olvidado explicar y te voy a explicar para que me entiendas a propósito de lo que me has preguntado, ¿sí? Resulta cuando hacemos ejercicio en el circuito pulmonar, ¿sí? Existe un aumento de la capacitancia pulmonar, ¿sí? De la capacitancia vascular pulmonar, ¿sí? Sí o sí aumenta la capacidad. ¿Sabes qué es la capacitancia? Oficio 1, no te voy a explicar, ¿ya? Eso es vasodilatación en otras palabras. ¿Por qué? Porque esos tejidos y esos vasos pulmonares deben abrirse más para garantizar el flujo y para garantizar la oxigenación. Por lo tanto, cuando hacemos ejercicio incluso, la ventilación aumenta. ¿Por qué? Aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Indudablemente va a aumentar la frecuencia cardíaca por este fenómeno, ¿se acuerdan? ¿Ya? Aumenta la frecuencia, ¿para qué? Para que el aire entre con mayor fuerza y más rápidamente y se garantice la oxigenación. Cuando llega de toda esa sangre a este corazón, ya esta aurícula recibe más sangre, este ventrículo recibe más sangre y lógico aumenta el gasto cardíaco para garantizar la oxigenación y perfusión de los músculos esqueléticos. Ahora sí, ¿dónde está la pregunta? No, está bien. ¿Te has entendido? Sí, sí. Después de esto, pero mencionó que bajaba, creo que la presión arterial, algo así. Hacia el hecho de la presión arterial Que disminuía, que cuando subía el gasto cardíaco tenía que disminuir lo que era la presión. No es que baje la presión arterial, baja la capacitancia, o sea, baja la resistencia vascular aquí. Ojo, por eso que hasta ahora solo han aprendido circuito sistémico. ¿Ya? ¿Y qué era la presión arterial? ¿Cómo es? La presión arterial igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular. Sí, esta es la presión arterial, pero esta es la sistémica. ¿Ya? Ahora, te he dicho que antes de que me olvide, y esto es de fisio 1, no es de fisio 2, pero sabes. ¿Cuál de los vasos tiene mayor capacitancia? Si yo te pongo una arteria pulmonar, espera, si te pongo una arteria pulmonar y una arteria sistémica, ¿cuáles tienen mayor capacitancia o son iguales? La arteria pulmonar. La arteria pulmonar tiene mayor capacitancia, mucho más, se parece a una vena. ¿Cuántas veces la vena tiene más capacitancia? De 7 a 9 veces. ¿Cómo es? La capacitancia es igual a qué? Igual a la resistencia, la capacitancia, es igual a qué? A la distensibilidad por el volumen, ¿sí? Entonces, 8 veces más distensible por 3 veces más el volumen. La capacitancia es igual a ¿cuánto? A 24, fisio 1. Esto ya te he dicho. Entonces, ¿a qué se parece una arteria pulmonar? A una vena sistémica. A una vena sistémica. Ya por eso que son muy interesantes estos elementos.
¿Sí? Por favor, esto es. Ahora, lo que pasa en el circuito pulmonar es un poquito diferente al sistémico, con diferentes presiones, nada más. Bien, ¿preguntas? Ahora, ¿entendiste o no siempre? ¿Cómo es, señor? A lo mejor, ¿sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Otro? ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos. ¿Qué ha pasado? Tengo que hacer el Ah, sí, me has dicho. Bien, ahora tienes que aprender algo súper interesante. Y es no solo súper interesante, es donde les van a hacer tantas preguntas en fisiopato como yo en fisio. ¿Ya? Y también se hace en el teórico. ¿Sí? Resulta que desde el punto de vista fisiológico, en los pulmones existen 3 zonas de flujo, porque ¿de qué estamos hablando? De circulación pulmonar, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, estas 3 zonas de flujo sanguíneo, ¿sí?, se dividen de arriba a abajo, desde arriba a abajo, y se generan según tu libro, pero no según tu libro, según todos los libros, solo que este señorcito Gaito no te explica, y ahora te voy a explicar. Hay una zona 1 de flujo, zona 2 de flujo, zona 3 de flujo. ¿Ya? Guyton no te explica así, te ruego que entiendas. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de Guyton, no es fisiológico. Ojo, no es fisiológico. Desde el punto de vista de Guyton, el libro dice, puede. ¿Qué significa puede? ¿Que se da o no se da? Y dice, puede establecerse, así te dice, entender lo que te estoy hablando. Cuidado que me digas, el libro dice, ¿no? Y cuando dice puede establecerse. 3 zonas de flujo, ¿ya? Puede, en condiciones, y el libro dice todavía, en algunas condiciones, puede establecerse 3 zonas de flujo. En algunas condiciones, en los pulmones, puede establecerse 3 zonas de flujo. Ahorita te voy a explicar, tranquilo, ¿ya? En algunas condiciones, mira cómo que ya esto, algunas, o sea, se da, no tan frecuente, y puede, peor, o sea, como que refuerza que no es tan frecuente, ¿correcto? En algunas condiciones o en algunos pacientes pueden establecerse 3 zonas de flujo. Pero estas 3 zonas de flujo generalmente se presentan en patología, y eso lo dice Linda Costanzo. Y no lo dice ella, sino los libros de fisiopato, los de medicina interna, y todo, no es porque diga yo soy repetidor de libro, ¿ya? Sino que en patología es donde se ven estas 3 zonas de flujo, no en fisiología, ¿ya? En fisiología, si quieres tomarlo, pueden darse 2 zonas de flujo, nada más. 2 zonas de flujo, fisiológicamente, la 1 y la 2, tampoco esto te dice tu libro. Pero ¿por qué te doy esto? Para que entiendas lo que está en tu libro, porque no vas a entender, te aviso, no vas a entender, ¿sí? ¿Qué significa esto? Pregunta, ¿dónde está el corazón aquí? ¿En el vértice o en la base? Bien, te voy a explicar desde el punto de vista biofísico primero, ¿ya? Si el corazón está cerca de la base, ¿qué parte del pulmón está mejor irrigada o tiene mejor flujo? La base. Entonces, esta zona, ¿sí?, así te lo voy a poner, tiene un flujo tanto en sístole como en diástole, ¿o no? Sí, porque está al ladito, ¿ya? La zona 2 está un poquito más alta, ¿correcto o no? ¿Sí? ¿Y qué tiene que vencer? La fuerza de la gravedad. Entonces, esta zona tiene un flujo en sístole. Ya, en sístole, porque en diástole no hay la fuerza para subir la sangre. ¿Sí o no? ¿Sí? Finalmente, la zona 1, que es la del vértice, la más alejada del corazón, ¿por el efecto de quién? De la misma gravedad, porque la gravedad afecta al sistema circulatorio, ¿ya? Según el libro, no se irriga ni en sístole ni en diástole. Pregunta para vos. ¿Tú crees que exista partes de tu pulmón que no se irriguen? En este momento en que estás en reposo. No. Yo creo que todos mis pulmones ahorita se están irrigando del vértice a la base. Entonces, esto, por eso te dice el libro, porque, bueno, es que, ¿saben la historia de Guyton o no? Ya. Guyton era neurólogo. Era, porque ya muerto hace 5 años o algo así, estaba vivo hasta hace 5 años. Y este señor neurólogo le dio parálisis
o sea, quedó cuadripléjico, ¿ya? Y su pupilo, por eso es Hall, Guyton y Hall, ¿ven? ¿Sí? Hall era su pupilo. Entonces, en lo que él al máximo podía hablar, empezó a dictarle a Hall todo lo que era de fisiología y lo que conocía, y los experimentos que había hecho, y Hall era como le digo, su pupilo. Y de ahí, no sé, pues tiene una riqueza en su traducción, bueno, ¿cómo puedo decir? En su lectura, en su forma de escribir, que a veces lo confunden. Por eso te dice, mira, en algunas condiciones puede establecerse 3 zonas de flujo, pero generalmente estas zonas de flujo solo se presentan en patología. ¿Por qué? Porque los pulmones todo el tiempo están siendo irrigados tanto en sístole como en diástole. Simple, eso es lo que hay que entender. Pero ahí vienen otros autores y te dicen, ya, le haremos caso a Guyton. Guyton, te digo, es la Biblia. Todos los libros que tú revises, mientras estés en esta medicina occidental que tenemos, se llama el sistema flexneriano de estudio, ¿ya? No así los cubanos, los rusos y los chinos, ¿sí? Pero todo se basa en Guyton. El libro de fisiopatología de medicina interna te lo va a recitar el Guyton así como tal. Te va a decir Guyton dice, y por eso es que necesitas saber Guyton. Entonces, ya dice, no le vamos a contradecir a Guyton. Muchos hacen esto, no lo contradicen. Ya se forman 2 zonas de flujo. ¿Y cuáles son esas 2 zonas de flujo en condiciones normales? Ya, una zona de la base y una zona del vértice. Esta se irriga en qué? Y este es el sistema. Listo. Ya, esto es reposo. Cuando haces ejercicio, ¿qué pasa? ¿Aumenta qué? La presión arterial. Y si aumenta la presión arterial es como decir, si tu edificio tenía 10 pisos, le pones una bombita a medias. Si una bombita a medias, ¿le llegará a 10 pisos la cantidad de sangre correcta hacia de agua? No. Le va a llegar con dificultad, ya está. Pero ¿qué pasa si le aumentas, no sé, una bomba de más presión? Eso es cambiar la bomba. ¿Qué va a pasar? Va a llegar por igual. Entonces, cuando tú haces ejercicio aumenta la presión y esta parte se empieza a irrigar tanto en sístole y en diástole. ¿Por qué esto? Dice. Ya, pregunta para vos. ¿En el reposo necesitas mucho oxígeno? No necesitas. O sea, necesitas el necesario para vivir. Pero cuando haces ejercicio, ¿qué pasa con el oxígeno? Necesito más. Entonces, debo hacer y tomar mano de lo que es mi sistema de reserva. Entonces, aquí está la reserva. Y se abren todos los capilares, tanto el sistema y diástole, y garantizan la oxigenación. ¿Estamos? Ese es el detalle. Esta es la explicación fisiológica que no está en tu libro. Ahora te voy a explicar lo que está complejo. ¿Ya? Porque es este el complejo. Bien, porque eso debo explicar, que tienes que saber de Guyton. Esto ya sabes. ¿Ya? Entonces, en condiciones normales te puedo decir que tus pulmones se irrigan tanto en sístole y en diástole de todo el pulmón. Punto. Pero como dice el libro, en algunas condiciones se pueden crear 3 zonas de flujo. Una zona 1, donde no hay flujo, una zona 2, donde hay flujo sobre el sístole, y una zona 3, donde hay un flujo que es en sístole y en diástole. Bien, ahora, pregunta para ustedes. Este es el flujo, Q. ¿Ya? Q, así le voy a poner. Por derecho es Q. ¿Ya? No es flujo Q. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Ah, ya. Bien. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Hacia dónde tienden a irse los gases? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Bien. Pregunta. ¿Cuáles de estas zonas son mejor oxigenadas? ¿El vértice o la base? El vértice. Entonces, si yo quiero dibujar un alveolo del vértice, un alveolo de la parte media y un alveolo de la parte igualitos tienen que ser, cuidado que crean que estoy haciendo diferente, de la base, ¿ya? ¿Cómo dibujaría su flujo de cada alveolo? ¿Sí? Mira, ¿te acuerdas que te había dicho un alveolo bien ventilado tiene gran cantidad de flujo? ¿Sí? ¿Sí? Por eso es la macana de la fisiología. ¿Sí? Este alveolo está bien ventilado, mal perfundido. Bien. ¿Sí? Este alveolo está bien ventilado, mal perfundido. No hay flujo. ¿Sí o no? ¿Entendido? Ahorita te voy a hacer entender con mayor flujo de detalles. Pero, ¿cómo es este alveolo? ¿Sí?
este alveolo es también ventilado, también perfundido, la zona media. ¿Sí? ¿Y cómo sería este alveolo que está en la base? Está bien perfundido, ¿correcto? Mira cómo te lo voy a dibujar. Un alveolo bien perfundido, mal ventilado. Entonces, mira, este es un alveolo que está mal perfundido, pero bien ventilado. Este es un alveolo bien ventilado, bien perfundido. 50-50, ¿correcto? Y este es un alveolo bien perfundido, mal ventilado. Mira cómo está ocupando el lugar esto. Ojo. De hecho, esto no se presenta en fisiología. ¿Cuál sería fisiológicamente las zonas que están en fisiología? Sí, eso ya te he dicho, entendé. Por eso te dice el libro. En algunas personas y en patología se puede presentar 3 zonas de flujo. Por eso estas zonas, especialmente esta y esta, son zonas de flujo patológicas. Ahora te voy a explicar cómo es esto. Ya te voy a explicar cómo es esto. ¿Sí? Aquí hay una relación que se llama relación ventilación-perfusión. Aquí hay una relación que se llama relación ventilación-perfusión. ¿Cómo se pone esto? Vea, así. Relación ventilación-perfusión. ¿Ya? Entonces la relación ventilación-perfusión, vean. ¿Ya? Relación ventilación. Entonces, aquí tenemos una relación ventilación-perfusión. Ventilación-perfusión, relación ventilación-perfusión. Entonces, en algunas patologías y en algunas personas podría presentarse 3 zonas de flujo. ¿Ya? Una zona de flujo donde la presión alveolar, ¿ya?, es mayor que la presión vascular o arterial. Entonces, este es baja y este es alta. ¿Ya? Esta zona de flujo es igual, no te la voy a poner. De aquí, la presión vascular ahí es mayor y esta presión es menor, alveolar. Así la vamos a poner. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a analizar esta situación en enfermedades. ¿Ya? Si yo tengo, aunque esto te voy a repetir en el siguiente capítulo, solo hasta aquí voy a ir, ¿ya? Un paciente que no tiene flujo sanguíneo, ¿qué enfermedad sería? ¿Quién no tiene flujo? Ahora te lo voy a preguntar, te lo voy a dibujar ese alveolo de esta manera, porque no va a darse ese dibujito, ojo, no se da ese dibujo para que entiendas, no hay flujo, ¿o no? ¿Ya? Pero ahí está ahora tu vaso de alveolo. ¿En qué situación, sí, no habrá flujo sanguíneo? Que se presente esa primera zona. Está en tu libro. Podría ser, pero sería una hipoxia severa cuando vas a la altura. Pero ¿quién va a ir a la altura? Los 5.000 metros, nadie. Pues eso olvídate, sería un loco. No, todos son normalitos, en situaciones normales. Mira, un embolia pulmonar. Embolia pulmonar. ¿Qué pasa con un embolia pulmonar? Eso es obstruye el coágulo. Al obstruirse, ¿qué pasa? No hay flujo. ¿O no? Al no haber flujo, ¿qué pasa? El alveolo le entra aire. La presión alveolar es mayor. ¿Sí o no? Sí. Pero no hay presión por ser tapado. La tromboembolia pulmonar produce la zona 1. ¿Ya? Lo que dice el Señor, una hipoxia severa, pero del ambiente, también produce la hipertensión pulmonar severa por hipoxia del ambiente. Sí. Esta es una situación. ¿Ya? Otra situación, mira, enfisema. ¿Sí? ¿Qué es el enfisema que se había dicho? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el enfisema? ¿Se acuerdan? Ya. El enfisema es sobre insuflación de quién? De los alveolos están así como esos globos inflados deformes, pero ¿qué pasa? Las paredes vasculares se deforman y se rompen. En otras palabras, el alveolo es grande, entra buena cantidad de aire, pero como está destruida la pared del alveolo capilar, no hay circulación. Es donde también se forma zona 1 de flujo. Ya vamos a entender esto más adelante porque tienen valores. Ya tienen valores. ¿Estamos? Por favor, tomen en cuenta estos elementos. ¿Y ese daño vascular es por ese enfisema? Sí, no es enfisema. En el enfisema se daña la pared vascular. O sea, la pared alveolo capilar no es vascular. Alveolo capilar. No te olvides que esta es la pared alveolo capilar. Todo es el alveolo, el intersticio y el endotelio. Cuando se daña todo esto se genera zona 1 de flujo. Zona 1 de flujo. ¿Por qué? Porque se destruye esa pared y los alveolos se hiperinsuflan. Se llenan de aire, pero no hay
intercambio de gas. Eso es lo que sería eficiente. ¿Ya? Es para eso que tienes que saber esto. Bien, vamos a la zona 3, que es la otra. Pregunta, ¿en qué situación ustedes creen que el alveolo está mal ventilado, bien perfundido? ¿Cómo es? Ahí está. ¿Sí? Atender, te voy a preguntar esto en la práctica. Hay casos clínicos en la práctica, sin ideas, te voy a hacer razonado. Te voy a decir quién es un paciente, tanto así, y pasa por deducir. ¿En qué situación tú crees que el alveolo está mal ventilado, bien perfundido? Diremos, simple, mira, un cuerpo, envía él, ¿sí o no? ¿Ya? La otra situación, un tumor, envía él, que obstruya la entrada a esto, ¿sí o no? ¿Sí? Otra, paciente que tenga neumonía, se llena de líquido, mal ventilado, bien perfundido, ¿sí o no? Pregunta para ustedes, ahora sí, muy importante, ¿sí? La sangre entra en su intento de oxigenarse, pero el alveolo no tiene ventilación. ¿Cómo sale la sangre? Igual menos desoxigenada. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando se forma la zona 1? El cortocircuito aumenta. ¿Me han entendido o no? Difícil, ¿no? No está difícil. Solo es cuestión que le pongas atención. ¿Ya? Bien, mira, sé que esto no está entendido mucho. ¿Sí? Está más adelante un poquito, pero es por eso que debes aprender esto. No es porque te tengamos que hacer la vida imposible. ¿Saben qué? Esto se pregunta en residencia médica en fisiopatología y medicina interna como pan de cada día. Te van a dar el paciente con todos los diagnósticos. Tienes un paciente con asma. ¿Sí? Tienes un paciente con asma. ¿Sí? ¿Qué es el asma? Hemos hablado la anterior vez. ¿Qué es el asma? Una broncoconstricción. En el asma se cierran los bronquios. Si se cierran los bronquios y se estrechan los bronquios, ahí está. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? El alveolo va a estar mal ventilado. No entra aire al alveolo. No te olvides que en el asma además se produce ¿qué? Moco. ¿Sí? Peor. ¿Sí o no? Sobre la estrechez, el moco. Sobre el oído mojado. Entonces, ¿qué pasa? No le entra aire al alveolo bien. ¿Correcto o no? Mira el asma. ¿Cuántos tienen familiares con asma? Nuevamente vuelvo a preguntar. ¿O que conocen a una persona con asma? Ahí está ahí. Yo sé que tienen ustedes, solo que no lo conocen. ¿Ya? Ya, bien. Mira, no entra aire a este alveolo. Lo taparemos así con moco y broncoconstricción. ¿Qué pasa a la sangre con la que está entrando este vaso? Pregunta. Esta sangre está entrando feliz, para oxigenarse, ¿ya? Pero el alveolo no tiene aire fresco porque está tapado. Entonces, ¿cómo sale la sangre? Desoxigenada igual, venosa. ¿Qué es lo que pasa con esta sangre que entra a oxigenarse, no se oxigena y sale desoxigenada igual, venosa? Aumenta el cortocircuito. Claro, no te olvides que ¿acaso solo es este alveolo que está, primero, el único alveolo que tiene el paciente? No, hay alveolos que están todavía bien, ¿sí o no? Hay alveolos que están bien. Entonces, esta sangre de estos alveolos se mezcla con esta sangre, ¿sí o no? Y aumenta el cortocircuito. ¿Qué es el cortocircuito? Mezcla de sangre venosa con sangre arterial. ¿Correcto? ¿Vuelvo a repetir o no? En el examen vamos a contar eso. Tú lo has dicho. Tus deseos serán cumplidos. Ya los vamos a medir en el examen, lo dices. Todo eso lo vamos a medir. No vamos a poner y ahí vamos a empezar a hablar y preguntar. Porque sí les voy a hacer. Bien. Cuando hago ejercicio, ¿qué pasa con la resistencia vascular pulmonar? No, el pulmonar Se reduce, más bien hay una disminuye. Hay una dilatación. Vuelvo a repetirte, por eso, mira cómo has repetido sin pensar y hasta en el mismo libro, digo, en el mismo examen estás ahí, pero estás así. Y tú hasta ahora sabes que en el ejercicio se produce ¿qué? Vasoconstricción o aumento de la resistencia. No, te estoy hablando, ¿qué pasa con la resistencia vascular pulmonar? En el ejercicio disminuye. ¿Por qué debe disminuir?
porque debe mejorar el flujo sanguíneo pulmonar para garantizar la oxigenación. ¿Ya? Y no te olvides, cuando aumenta el gasto cardíaco por el ejercicio, aumenta la cantidad de sangre que circula incluso por el circuito menor. Entonces, tiene que contenerse en este pequeño espacio de ¿cuánto? 30 y pico por 30 y pico. Debe contenerse, ¿hasta cuánto aumenta el flujo sanguíneo, señor? Hasta 30 veces. 30 veces. El flujo. ¿Sí? ¿Era 50? No, 50 veces. De 5 a 6 veces. De 5 a 6 veces. Si el flujo sanguíneo es 5 litros, ¿cuánto es el gasto cardíaco? Si el flujo sanguíneo es 5 litros, ¿cuánto es el gasto cardíaco? Se aumenta 6 veces. Entren al ritmo. Yo sé que es diferente. No sé con quién han pasado clase, pero no sé si la clase es... ¿Con qué hacían sus clases? ¿Con diapositivas o pizarra? ¿O mezcladita? Muerte por PowerPoint. Con razón se ha quedado. No me entiendo. Tranquilos, ¿ya? Bien, tienen que tomar... Y toma puntos, les recomiendo. Fuera de broma. Buen consejo que les doy a todos. Bueno, hay superdotados quizás aquí, no sé. Hay unos que, bueno, no necesitan. Bien por ellos, ¿ya? Pero la mayoría somos normales. Gracias a Dios. Eso sí, somos normales. Es bueno ser normal. Yo tengo un hijo que es medio especial y como les digo, va más allá, pero como les digo, es rarito también. ¿Ya? Normal es mejor ser. No super. ¿Ya? Entonces somos normales y necesitamos aprender esto. Pónganse las pilas. Bien, ok, ¿preguntas? ¿Descanso? Ya, descanso. Porque viene lo más... Descanso. 10